Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Vamos a hablar hoy de los test de diagnóstico prenatal, en concreto de los test de detección del ADN del feto en la sangre materna. Fijaos lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en sangre materna circula ADN del feto. Es lógico que sea así, porque está dentro de la mamá. Dentro de la mamá, en su útero, hay una placenta, y dentro de la placenta hay un bebé que tiene su propio código genético, su propio ADN. Y lógico que por proceso normal de crecimiento las células se van muriendo y se van creando nuevas, y el feto va creciendo, y esas células que se van muriendo y va expulsando al torrente sanguíneo de materno, o se van muriendo o están vivas también, se pueden analizar. Y somos capaces de detectar que en esa sangre hay ADN de dos personas. De una, que es la de la mamá, que existe muchísima cantidad, lógico, es su sangre, y una cantidad más pequeña, que es la sangre que tiene el feto. Podemos ya rizar el rizo y coger ese ADN y analizarlo y mirar los cromosomas 13, 18, 21 y los sexuales, que son los cromosomas que con más frecuencia producen gestaciones en curso de fetos, que son las aneuploidías. No son las más frecuentes, porque las más frecuentes alteraciones en los cromosomas son aneuploidías. Quiero decir, una aneuploidía es la alteración en el número de cromosomas. Entonces, no son las más frecuentes, porque las más frecuentes ni siquiera cursan con un feto que sea viable. Por ejemplo, la trisomía 16 es una de las causas más frecuentes de aborto. Pero de aquellas trisomías o aneuploidías que permiten que el feto que implante y que se desarrolle una gestación, pues las más frecuentes son el Down, el síndrome de Down, que es la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13. Y luego también pues nos interesa conocer las aneuploidías, las alteraciones en los números de los cromosomas sexuales. A día de hoy esto es lo que normalmente se ofrece. Es verdad que los test irán avanzando y se van a detectar más cromosomas, pero probablemente poco sentido tendrá analizar cromosomas que no son incompatibles con la vida. Es decir, el tener una alteración en un determinado cromosoma pues no va a corresponder nunca con una señora que está embarazada, porque ya esa alteración es tan grave que no permite que el embrión se implante. Entonces, estos test permiten eso, coger a la mamá y hacerle un análisis de estos cromosomas 18, 13, 21 y sexuales en su sangre, sacando sangre, sin hacer una amniocentesis. Hasta ahora lo que se hace, y también se sigue haciendo, es una estimación del riesgo por un análisis de sangre, pero de análisis de proteínas como la beta-HCG o la PAP-A, y luego se pone en un ordenador que, además de la edad de la mujer, valora estos parámetros y alguno más y da un riesgo, ¿vale? Esto tiene un porcentaje de error y es una prueba de screening. Cuando llevamos en medicina una prueba de screening o despistaje o de cribado, son pruebas para ver si esa persona está en un grupo de riesgo de tener un síndrome de por ejemplo, Down. No significa que la prueba salga mal, que el niño esté enfermo. De hecho, siempre digo que esto es como una alarma, que le ponemos una sensibilidad, de tal forma que no queremos que entre nadie en nuestra casa. Pero a lo mejor, si ponemos la sensibilidad muy alta, la alarma puede saltar por un gato que pase por la puerta de enfrente, ¿vale? Entonces tenemos que poner una sensibilidad, que eso hay que determinar, para que no se nos escape la menos cantidad de gente, de embarazadas que tengan un síndrome, por ejemplo, de Down, ¿no? Estos son test de screening. El test de detección de aneuploidías fetales, los test de DNA fetal en sangre materna, que hay varios, lo mismo, son pruebas de screening, porque no analizan directamente, no vamos a tomar una muestra directamente del feto, sino que lo hacemos indirectamente por las células que se pueden ir a la sangre. Es una prueba, insisto, de screening, es decir, que si está alterada, hay que ir directamente a hacer esa prueba que queremos evitar a toda costa, que es la amniocentesis. Imaginaos lo que cuesta conseguir nuestras gestaciones después de una reproducción asistida, donde estos test la gente los paga, son más caros, evidentemente, los paga gustosos, y yo animo a que se lo haga a todo el mundo, porque un test negativo te deja muy muy tranquilo, nunca 100%, pero muy tranquilo, y un test positivo pues sí, habría que hacer una amniocentesis.
pero hasta ahora lo que hacíamos era determinar el test bioquímico, el análisis de sangre general, no de ADN, sino general de las hormonas que os he dicho, de la HCG y la PAPA, y con esto y la edad materna determinábamos un riesgo, pero la edad materna tiene tanto peso que muchas veces pues salía un riesgo positivo, y este riesgo positivo implicaba pues hacer una amniocentesis. Una amniocentesis pues tiene una tasa de aborto pues que puede ir sobre el 1%, con lo cual y no deja de ser un proceso que para la mamá pues es pinchar con una agujita el líquido amniótico donde está el bebé. Esto evidentemente hay que intentar evitarlo todo lo que se pueda, ¿no? Pues este test, si sale negativo, si sale positivo, perdonadme, hay que hacer la amniocentesis. Pensad que incluso si una madre fuera portadora de aquello que llamamos mosaicismo, es decir, que en sus células hay células que tienen una carga de cromosomas, por ejemplo, normal, y hay otras células que tienen, por ejemplo, pues una neoploidía, ¿no? Esto puede ser una persona normal que tiene en sus cromosomas, por ejemplo, el 99% son normales, pero hay un 1% de cromosomas que tienen un X0, por ejemplo, ¿no? Una translocación. Bueno, translocaciones no sé si sería tan en concreto, pero bueno, imaginaos, ¿no?, que tiene 2 líneas celulares. Pues aquí, al analizar el ADN, pues nos encontraríamos 3 líneas celulares, ¿no? La de la madre, las 2 de la madre, perdonadme, y la del feto, con lo cual ya el test diagnóstico podría dar un error y el niño estar bien y realmente salir un resultado alterado o no diagnosticable, ¿no? Por lo tanto, esto sigue siendo un test de screening, no es un test diagnóstico. No significa que el test salga positivo, o positivo en el sentido de que haya un riesgo. Los tests normalmente no hablan de positivo o negativo, sino de alto riesgo, bajo riesgo, ¿no? Esta señora tiene un alto riesgo de tener un síndrome de Down. No significa que lo tenga, sino que hay que diagnosticarlo, ¿vale? Pero insisto en que son un hito en la historia de la medicina. Se pueden hacer en gestaciones gemelares también, y se pueden hacer en mujeres que han tenido una donación de ovocitos, ¿vale? Porque una donación de ovocitos pues no deja de ser ninguna diferencia con respecto a un embarazo normal, porque en un embarazo normal existe una mujer que tiene un código de ADN que alberga un embrión que tiene un código de ADN distinto, ¿vale? Distinto, porque ya es un ADN donde ha participado el marido, por ejemplo, la pareja o el donante de semen. Y aquí, igual, una receptora de ovocitos es una mujer que alberga en su útero una personita, un embrión, un feto que tiene un código genético distinto, código de ADN distinto. Por lo tanto, es lo mismo, y también se puede hacer en mujeres que han hecho donación de ovocitos y que tengan un embarazo gemelar. Se hace a partir de la semana 10 y es una extracción de sangre a la mamá. Es otro de los hitos en medicina reproductiva. Estos son unos test que están teniendo un crecimiento exponencial desde hace 4 o 5 años y que ya incluso vosotras mismas nos lo preguntáis. Oye, si estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Pues te puedes hacer este test. Lo recomiendo encarecidamente para evitar amniocentesis innecesarias. Me he enrollado un poco, pero quería contaros esto sobre el test de aneuploidías fetales en sangre materna, DNA fetal. Como siempre, muchísimas gracias. Un placer que estéis ahí. Y pues me gustaría que en iTunes tuviéramos algún comentario más. Un saludo. Podéis visitarnos en www.fitmadrid.es y hasta el próximo programa. Chao, chao.